para interponer un recurso de amparo ante la sala electoral en medio de las crecientes tensiones y la fotografía de la posibilidad de un fraude electoral que ha venido sobre todo impulsado por las palabras, por el documento que la fundación, que ese Centro Carter ha publicado esta mañana y le hemos contado esta mañana en Business Connections. Está hablando Nicolás Maduro en directo. ¿Por qué pide el amparo? Vamos a escucharle. Contenido en la Constitución, en la Ley Orgánica de Procesos Electorales, en la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, para que la sala electoral del Tribunal Supremo de Justicia se aboque a dirimir este ataque contra el proceso electoral, este intento de golpe de Estado utilizando el proceso electoral y aclare todo lo que haya que aclarar sobre estos ataques, sobre este proceso. Venezuela tiene instituciones fuertes. Tenemos un Tribunal Supremo de Justicia profesional, con alto nivel y excelencia académica, moral, profesional, funcionando muy bien, un poder judicial activo y ante la guerra psicológica en redes, en medios, acudo al máximo tribunal de Venezuela para que se aboque, como he conversado con su presidenta, la doctora Beatriz Rodríguez, y cite, como es su facultad, a todas las instituciones, poder electoral, a todas las instituciones, poder ejecutivo, poder moral, Fiscalía General de la República, cite a todos los candidatos presidenciales inscritos, a los 38 partidos, y coteje completamente lo que ha sido este ataque a centros electorales, sedes del CNE quemadas y destruidas, el ataque cibernético, y coteje todos los elementos de prueba y certifique, haciendo un peritaje del altísimo nivel técnico, los resultados electorales de las elecciones del 28 de julio. Que sean los tribunales de la República. Como jefe de Estado lo he solicitado en documento para que se active un contencioso electoral. Y le he dicho a la sala electoral que estoy dispuesto a ser convocado. Muy buenas tardes, 7:30. Está la visión, la fotografía geopolítica marcada claramente en Venezuela, pero también en Oriente Medio, pero el mercado gira ya alrededor de Jerome Powell. Es el gran protagonista en una jornada súper alcista, en una jornada que el mercado intenta ver de qué manera puede terminar este mes de julio con una fotografía que cambie al menos, que dé un poco de tranquilidad al conjunto del mercado. Nasdaq 100, 2,90% arriba en futuros ahora mismo, marcando un camino de recuperación importante después de una jornada ayer de una caída que estuvo en el entorno del 1,5, con lo que la recuperación no solo es devolver lo perdido, sino ganar mucho más. Rompe los 19.000, que ayer los perdió con fuerza, está en 19.250 en futuros, 19.300 cuando vemos el contado, una subida del 2,82, y SP500, subida del 1,8 en futuros, del 1,4 en el contado, que nos marca un camino también de recuperación después del susto de Microsoft, donde ayer cuando presentaba resultados after hours fuera del mercado, después de las 10 de la noche, marcaba una fotografía negativa, pero llegaba a AMD, chips, semiconductores, y paliaba gran parte del camino de lo que se había visto con
el gran protagonista de este año. Cuando veamos para atrás 2024 diremos, es el año de Nvidia, Microsoft 1.66, pero Nvidia, miren qué festival, cuando ayer veía con AMD que sí que hay una demanda suficiente como para respaldar al conjunto del mercado, un movimiento alcista. Nvidia hoy subida del 10,79 en 114,90 dólares. Miren el movimiento alcista, el hueco, el buy the dip alcista que marcó ayer, que ha marcado hoy Nvidia después de los resultados de AMD en la jornada de ayer. Se recupera la tecnología, se recupera Wall Street, pero sobre todo porque hoy estaba marcado en el calendario que Jerome Powell iba a hablar y el mercado espera que Jerome Powell diga de una manera clara que ha llegado el momento, que no es hoy, pero que sí va a ser septiembre. Y en ese entorno de septiembre el mercado sí empieza a jugar las cartas de un mercado alcista, de un mercado potente, de un mercado que puede impulsar todavía más el crecimiento hasta las elecciones americanas. Agosto mediante. Vamos a ver qué hay en agosto por en medio. Pero la fotografía que el mercado espera es alcista, 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 alcista y más alcista. Con un comportamiento, sobre todo, como ven aquí, del SP500 que está adelantando el movimiento de subida para el conjunto del mercado del primer semestre del año. Seguir con la tendencia alcista, seguir con la tendencia alcista. Y eso que inflación y sobre todo crecimiento no terminan de darle toda la razón. Ahora lo vamos a ver con Pedro Pérez Río, pero crecimiento, inflación, son las claves fundamentales que hoy va a tener que desgranar la Reserva Federal, que hoy va a tener que desgranar Jerome Powell, como elemento fundamental hoy en el mercado. 7:33, al otro lado del Atlántico, Estados Unidos mira hacia Washington, se aleja de Wall Street para mirar en la Reserva Federal la clave fundamental en la que se tiene que mover el mercado. Por lo que vamos a ir analizando, vamos a ir viendo por dónde puede ir circulando. Por ejemplo, si movemos al mercado, es interesante ver lo que está sucediendo desde hace unos días ya con los diferenciales de la renta fija. Miren el 10 años americano y el 2 años americano a estas horas, cómo el 10 años está marcando una mayor tendencia de caída, acercándose incluso al entorno del 4%, 4,116, 4,11, con una caída del 0,60%, marcando sobre todo diferencia lo que cierra y descomprime ese movimiento de inversión de la curva, con el 2 años, donde el movimiento es de subida del 0,09, pero hay una parte, sobre todo en el mercado de bonos, que está pensándose hasta qué punto la inflación sí está cayendo verdaderamente. Hoy hemos visto el dato en Europa, donde la inflación sigue dando sustos y donde se espera que dé sustos hasta final de año. Sobre todo en la parte final, en el último trimestre, cuando encaremos las elecciones estadounidenses. 10 años alemán menos 1,37, 10 años francés menos 1,31, 10 años español menos 2,41. El dólar sigue en negativo, pero sigue fuerte, 104,28, caída del 0,16. Y el euro frente al dólar también en negativo, 1,08, con una caída del 0,07. El otro protagonista de la jornada, no le den más vueltas, es el petróleo. Sobre todo por la situación geopolítica, sobre todo por lo sucedido cuando Israel ha atacado otra vez en suelo iraní al líder de Hamás. ¿Y qué ha hecho el petróleo? Olvidarse de los sueños pasados. Vamos a ver si los compañeros nos pueden hacer este gráfico de un mes, por ejemplo. Y verán cómo la fotografía es de cambiar la tendencia para recuperar parte del camino ascendente, sobre todo por lo que está sucediendo en la geopolítica, y no precisamente en Venezuela. Miren el movimiento lateralizado desde aquí, comenzando un movimiento de descenso hasta llegar al entorno de los 74 en West Texas, y el movimiento de recuperación hasta los 77-75 que está cambiándose hasta ahora. Por la demanda, por los recortes, por la OPEP, no, por Irán. Por la vuelta de la tensión geopolítica con el ataque de Israel al líder de Hamás en suelo iraní. Y con la fotografía también de un Brent que está ya por encima de los $80, con una subida
del 2,78%. Si ven, es una imagen prácticamente calcada a la que veíamos del West Texas, un movimiento de caída importante en el mercado que asustaba sobre todo a la Organización de Países Productores de Petróleo, y el movimiento de recuperación, con fuerza, rápido, potente, agresivo, que le lleva a que la situación geopolítica marca una parte importante de la situación en el mercado de petróleo en este momento, sobre todo en Oriente Medio, sobre todo en Irán, sobre todo donde ahora mismo está la fotografía más tensa. Oro arriba, 0,71, 2.427. Si vemos el contado, 0,90% arriba, 2.473. Marcando otra vez un camino de recuperación también por la tensión geopolítica. A partir de las 8 vamos a conocer la decisión, en 23 minutos. Dentro de prácticamente una hora, poquito menos, a las 8:30, vamos a conocer las palabras de Jerome Powell, el detalle, la explicación, sus comentarios al respecto de cómo se está moviendo la fotografía inflacionaria y de crecimiento en el conjunto de la economía estadounidense, con un mercado que, como ven, va como una moto, como diría Sánchez, hacia arriba, volando, marcando, sí, un comportamiento alcista que lleve a los inversores a pensar que agosto puede no ser un mes complicado y de no descanso, sino de ser un mes de recuperación incluso, o al menos lateral, que es ahora mismo la mínima esperanza que tiene el inversor en este entorno. No sé si podemos tener ya con nosotros a Pedro Pérez Riu. Pedro, muy buenos días, muy buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, ¿qué podemos esperar de Powell en la comparecencia y en el comunicado que vamos a tener en 20 minutos? Yo creo que lo más importante va a estar en el comunicado. Lo más probable es que haya un pequeño cambio en el statement. Hay un par de frases, pero sobre todo la más importante es la de que el comité no espera que se reduzca los tipos de interés hasta que hayan ganado más confianza de que la inflación se está moviendo sosteniblemente hacia el 2%. Me sale mejor decirlo en inglés, pero básicamente lo que significa es que el mercado espera un cambio en esa o en el primer párrafo, pero tampoco mucho más. Has hablado, bueno, lo que has dicho sobre el 2.10 es la pendiente de la curva de la desinversión. Lo que está ocurriendo es evidente que es un poco de short covering. La gente estaba muy larga steepeners, es decir, estaba muy larga 2 contra 10 años y están tomando beneficios por si acaso. Lo cual no significa que la desinversión no continúe. Con lo que está ocurriendo, tú y yo ya hemos hablado antes de la inflación, que no es tan buena los números como aparece. Lo que sí que es claramente en una situación de deterioro, si no deterioro, por lo menos de ralentización, es la situación que está en el desempleo. La inflación no está tan clara que podamos ver acercarse al 2%, sobre todo el índice que ellos miran, el Core PCE, el PCE el subyacente, antes de bien entrado el año que viene, con lo cual no sé lo que van a decir hoy. Espero cambios pequeños en el statement, en el comunicado, y no mucho más después. Yo creo que va a tener mucho cuidado en decir mucho, ¿no? Lo que sí que es una situación interesante es que ahora mismo el mercado le da un 3% de probabilidad de que bajen tipos hoy. En los 2 últimos días, 2 gobernadores, sobre todo Dudley, el exgobernador de Nueva York, de la Fed, han dicho que por qué hacerlo en septiembre y no hacerlo hoy. Eso a mí me da un poquito de duda de que no lo vayan a hacer hoy y dejen, en vez de septiembre, ya se dejen para septiembre y otro en diciembre. No creo que ocurra, pero si quieres sorprender al mercado, bajas hoy. Lo que pasa es que sería remover décadas de forward guidance, ¿no? ¿Estás queriendo decir, Pedro, que el mercado puede estar anticipando a lo largo del día con esa subida del Nasdaq en el entorno del 3%, que tiene serias dudas de que Powell pueda darle un regalo de llegada del verano? Lo del Nasdaq de hoy tiene mucho que ver con Nvidia, con ASML aquí en Europa. Hay más cosas que esto bloqueen. Lo único que quiero decir, porque no quiero decir mucho en esto, porque
a ver, es arriesgarse a tomar el riesgo justo antes de un número siempre es difícil. Que la gran sorpresa desde el punto de vista del mercado sería que hoy bajaran tipos. La probabilidad implícita en el mercado es un 3% aproximadamente esta mañana, ¿no? Los famosos WIRP de los que ya hemos hablado. No creo que ocurra porque yo creo que serían remover muchas barreras que se han hecho a lo largo de los años en forward guidance, en avisar al mercado, en no sorprender y todo ese tipo de cosas. Pero tienen una situación complicada con el mercado anticipando bajadas de tipos muy rápidas a partir de septiembre y hasta finales del año que viene. Podría ser que lo hicieran. Yo creo que la probabilidad de que bajen hoy es más que un 3%. Es lo único que quiero decir. Si lo hacen, evidentemente, ya hemos visto una tremenda rotación en acciones americanas en las últimas 3 semanas. Lo hemos visto con los small caps, sobre todo el Russell 2000, que es el que más, el de pequeñas y medianas, haciéndolo muchísimo mejor que el Nasdaq. Todo lo que estás viendo hoy es posicionarse antes de por si acaso. Si me quieres preguntar qué haría yo antes de esto, pues evidentemente por muy pequeño, por muy poca por el precio, por la volatilidad, porque yo recuperaría opciones sobre esta movida de hoy. Pero vamos a ver, tampoco es de muy baja probabilidad y vamos a ver qué pasa. Pedro, hay una cuestión clave a la hora de entender la inflación por parte de la FED. La diferencia entre ese PCE, entre el CPI, en fin, la inflación normal, la inflación más vinculada al consumo, ese deflactor, ¿qué es lo que está viendo la FED? Porque esa revisión que hubo del CPI al alza del 0,08 al 0,13 está marcando que igual la inflación tan controlada no está en este entorno, sobre todo si la anualizamos. A ver, efectivamente, la FED mira el PCE, no mira el CPI, no mira el IPC. El PCE anualizado ha tenido una reaceleración bastante considerable. ¿Qué es lo que está reflejando eso? Simplemente que hay un rezago con respecto al IPC, con el PCI, pero la FED, todo el mundo sabe que Powell mira muchísimo el PCE anualizado, el core, el subyacente, a 6 meses anualizado, y eso ha tenido una aceleración considerable. ¿Qué significa esto? Son efectos de base en su mayoría, pero eso significa que es muy difícil que el año termine con el core PCI por debajo de 2,5, 2,60. Tú no puedes bajar agresivamente los tipos, como el mercado está anticipando, con ese tipo de inflación. Sobre todo porque, si te acuerdas, el último trimestre del año pasado hubo una bajada bastante considerable del PCE, precisamente. Entonces, es más difícil. La inflación no es el cambio de precios interanual, no es una bajada de precios, subida de precios como la gente asume. Es una gran pregunta, precisamente porque un mes o más de este tipo de revisiones, porque no solo fue en mayo, fue también la de enero. ¿Por qué se hacen? Pues se hacen después de ver, es como las revisiones que estamos viendo en el Household Survey, se hacen cuando ves lo que de verdad está ocurriendo. ¿Vale? Yo no veo que la inflación, sí que veo que el empleo está empezando a ralentizarse, pero no veo la inflación todavía como para bajar agresivamente tipos, francamente. Pero sí que podríamos ver que bajen hoy y que sean más lentos, ¿no? Después. A partir de ahí, ¿qué puede esperar el mercado en Jackson Hole? Porque será la siguiente cita. Hoy veremos una manera de expresar la fotografía de cómo está el mercado, pero normalmente en Jackson Hole la fotografía tiene matices. ¿Qué se puede esperar de cara a Jackson Hole en este mes que nos queda por en medio? Nada, francamente, si te acuerdas, en Jackson Hole fue cuando dijeron aquello de Flexible Average Inflation Targeting, que no les preocupaba, que la inflación era transitoria, que era todo, que se podía cambiar hacia otro tipo de política monetaria, y luego se demostró una vez más lo que decía Milton Friedman, que la inflación es siempre y en todo lugar un fenómeno monetario. Si tú añades tanto dinero como añades a la economía, pues para decirlo en términos fáciles, yo creo que Jackson Hole va a ser mucho más cauto con lo que dice, y sobre todo vamos a ver lo que sale en 10 minutos. Pero tú has dicho las dos cosas que son muy importantes. El PCI de los próximos 4 meses
Por eso yo creo que hay una pequeña probabilidad de que bajen hoy para luego quitarse de encima que si septiembre, que si noviembre, que si diciembre. Yo creo que van a bajar menos rápido una vez que bajen la primera vez de lo que el mercado está anticipando. Yo creo que el PCE no va a bajar tan rápido porque además hay efectos de base que lo están diciendo. Lo que va a determinar la velocidad de bajadas es el desempleo. Y el desempleo ya hemos visto que está yendo hacia 4,2, 4,3 más rápido de lo que ellos pensaban también. ¿Qué significa esto? El mercado de acciones, cualquier cosa que vea una bajada de tipo rápida, lo va a tomar muy bien. El mercado de treasuries depende. Ya veremos lo que dice Powell después en la conferencia. Pero las dos frases que te he mencionado, sobre todo la que te he mencionado antes en el comunicado, son cruciales. Si no bajan tipos hoy, que sigue siendo lo más probable es que no bajen tipos hoy. Si no bajan tipos y no hacen cambios gordos al comunicado, yo creo que no van a pasar muchas cosas. Vamos a ver qué pasa. Muchísimas gracias, Pedro Pérez Riu. Buen día, buena tarde, buen negocio, buenas vacaciones. Si las vas a disfrutar ahora, que entiendo que sí, que ya tocan. Bueno, no, el viernes, ya veremos. Buen verano, Pedro. Vamos a ver qué nos hace Powell. Quedan 12 minutos para llegar a las 8 de la tarde en una fotografía clave de mercado en el que está esperando a Powell, está esperando a Powell, está esperando a Powell. Eduardo Bolinches, muy buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Muy ¿Qué buenas tal, tardes, Eduardo? ¿Qué se puede esperar? ¿Que puede haber calambrazo hoy? Decía Pedro que le da alguna opción, incluso a que haya un movimiento de bajada de tipos y tengamos un festival. Sí, lo estaba escuchando muy atentamente, pero no acabo de comprar esa idea. Y mientras escuchaba estaba poniendo precisamente un grafiquito en 5 minutos que te voy a enseñar a ti y a toda la audiencia. Lo que pasa que no lo tenía preparado, pero lo pongo aquí enseguida, no pasa nada. Que es ni más ni menos el activo por excelencia, que si va a decir si baja los tipos de interés o no, ya podemos olerlo. El par euro-dólar, dicho de otra forma también el index dólar, pero bueno, vamos a centrarnos en el par euro-dólar. Fíjate, vamos a centrarnos. Esto es un gráfico de 5 minutos. Fíjate cómo ha ido la mañana en Nueva York, desde las 9:30 de la mañana, 3:30 hora peninsular española. ¿Qué rejón le han metido al par euro-dólar? Estaba cotizando cómodamente ahí, 1,0850, lo han tirado antes de irse a comer a 1,0815, todo preparadito para luego, tras la comida o a mitad de comida, meterle la pérdida del 1,08. Yo no veo con un dólar fuerte perdiendo el 1,08 que precisamente vaya a haber bajada de tipos de interés, porque claro, una bajada de tipos de interés implica lo contrario, precisamente. Por lo tanto, no acabo de verlo, no acabo de comprar esa idea. Pero bueno, todos nos equivocamos, o sea que no voy a ser yo el que diga que puede, ¿no? Pero no, yo no me lo creo. Pero bueno, habrá que verlo y ya está. Pero lo realmente importante, no nos olvidemos, no está en el comunicado. Lo realmente está en lo que va a venir luego. Media horita después comienza la rueda de prensa. Es más, te diría que lo realmente importante tampoco está en la rueda de prensa, está al final de la rueda de prensa, es decir, en el turno de ruegos y preguntas, donde ahí sí que le van a meter contra la espada y la pared a intentar adivinar si efectivamente en septiembre por fin viene esa esperada bajada de tipos de interés. Entonces, bueno, yo creo que ahí es donde podría haber algún tipo de volatilidad. Pero bueno, lo que estamos viendo, pues eso, es incremento de volatilidad. Estoy hablando y me estoy refiriendo al mercado de valores. Estaba viendo también pues un SP500 muy fluctuante, con esa reconquista importantísima de los 5.500, no el futuro, el contado, a ver si lo encuentro. Y bueno, pues esos vaivenes de las 7 magníficas, que no nos olvidemos, antes del cierre de Wall Street el protagonista tiene nombres y apellidos, por supuesto que sí, Jerome Powell, pero luego cambiamos las tornas y el protagonismo cambia y es una tecnológica, Meta Platform, y ya sabemos cómo está el mercado de inquieto, porque todo lo que huele a inteligencia artificial parece ser que no está dando sus frutos de dinero rápido. Eso lo sabíamos, pero bueno, el mercado está un poco inquieto, ¿no? Es como si quisiera ganar pasta ya.
y bueno, pues hay un poquito de volatilidad, un poquito de tensión. Y luego el cambio de mes. No creo que afecte en demasía, la verdad. Es un mes ya el que salimos que también es medio festivo, a medio gas. Los volúmenes no son tan importantes y a fin de cuentas yo creo que al final es hoy trámite. Septiembre nos la vamos a jugar porque ahí sí que es el momento de bajar tipos de interés, dejárselo todo al nuevo presidente de los Estados Unidos, que también tiene nombres y apellidos, Donald Trump. Va a ser una sorpresa, yo creo, si no es así. Pero bueno, también están ahí las casas de apuestas muy contundentes y sin embargo las encuestas no. Habrá que verlo. Hay muchas cosas interesantes para hablar, la verdad. ¿Sorprendido el movimiento de recuperación del mercado después de conocer los resultados de AMD, ASML? Decías, el dinero no llega tan rápido, pero ya se sabía, pero el mercado estaba estimando otra cosa. Sin embargo, hoy el movimiento de subida de recuperación es brutal. ¿O están esperando algo que todavía no vemos en el mercado? ¿O qué es lo que hay detrás de este movimiento alcista de casi el 3% del Nasdaq? Cazadores de gangas. No nos compliquemos mucho la vida. Ha habido correcciones fuertes. Acorde a subidas previas, esto no es el Nasdaq, esto es el S&P 500, ha salvado muy bien, y esto es importante, la media móvil de medio plazo, la de color rojo, la ha salvado estupendamente bien, ha roto la zona, y esto también es vital, reconquista los 5.500, era necesario hacerlo, vamos a ver el cierre de la semana, por supuesto que no debemos cantar victoria, porque aquí lo que tenemos es una zona de pivote, de resistencias fuerte en 5.580, y luego, ya que me estás hablando del Nasdaq tecnológico, pues obviamente también hay que verlo. Ahora mismo está subiendo un 2,61%. Aquí no tenemos la misma fortaleza. Se ha llevado por delante la media móvil de medio plazo, obviamente con esos grandes players de las 7 magníficas muy rojos, pues no ha podido ser, pero también es verdad que ha aguantado una zona de pivote bastante importante. Fíjate, antiguos máximos históricos, 18.464. ¿Dónde se ha ido el mercado? Ahí, prácticamente ahí. Se ha quedado a nada, a muy poquito. Y empieza una reacción alcista, que también digo que es muy pronto para cantar victoria. ¿Qué tiene que ocurrir? Primero, reconquista de la media móvil de medio plazo. Hay que volver a estar con un Nasdaq 100 por encima de los 19.465 puntos. Y luego otra cosa vital, importante. Mira, empieza a contar 1, 2, 3 y hoy no podemos contarlo porque no es punto de inflexión todavía, pero sí que tenemos 3 máximos decrecientes. Eso tiene que ser roto, cuanto menos tiene que ser puesto en duda. Y esto no va a ocurrir hasta que veamos cierres sostenidos, varias sesiones consecutivas por encima de los 19.920 puntos. Por lo tanto, estoy de acuerdo contigo que hay un cambio, o sea, bajó mucho ayer y sube mucho hoy. ¿Por qué? Pues porque hay confianza en que ha bajado valores de calidad y se está entrando en ellos aprovechando, pues oye, que las rebajas del verano están ahí. Eso es lo que nos ha dado el mercado, unas rebajillas. Solo una pregunta más, Eduardo. ¿Apruebas o apoyas o respaldas, haces el endorsement, ¿no?, a la gran rotación? ¿O crees que no es el camino y que se están equivocando? Esa es muy buena, esa pregunta es muy buena. Vamos a ver, el Russell se ha puesto las pilas. El Russell ya sabemos lo que es, ¿vale? Pequeña y mediana capitalización. Y suele ser como la última y me voy, para que la gente lo entienda, ¿vale? Estamos en la discoteca, son las 8 de la mañana y te quieres tomar la última porque sabes que te echan ya, ¿vale? Entonces, son las últimas que se apuntan al festival. Luego, sí que compro la idea de que estamos a final de ciclo, pero también reconozco que estamos a final de ciclo llevamos como 3 años así. ¿Por qué está siendo tan largo? Pues porque ha habido inyecciones de dinero, ha habido COVID, la excusa perfecta para inyectar dinero, y ha habido muchas cosas extrañas, como por ejemplo cosas que creo que no volveremos a ver en la vida, como tipos de interés negativos por todos los lados. Entonces, bueno, yo creo que eso ha hecho una extensión del ciclo económico anómalo, y que son las 8 de la mañana y aún estamos bailando en la discoteca. Pues vamos a ver cómo bailamos con Powell dentro de aproximadamente 4 minutos, cuando Jerome Powell aparezca y cuente y diga y veamos. Y mueva el mercado, y que le gusta moverlo, porque no sé si es él o es el mercado que es inquieto, pero él y el mercado no se llevan muy tranquilos, siempre infunde volatilidad. ¿Temes calambrazo? No,
No temo calambrazo, temo posible mini calambrazo en el turno de ruegos y preguntas si se cierra a decir que los tipos de interés en septiembre ya veremos si se bajan, que de momento si no vamos al 2 no se bajan. Entonces, claro, una cosa tan rotunda en un no a septiembre, ahí sí que podría haber salida de pasta. Gracias, Eduardo. Venga, vamos a ver si eso lo evita decir. Buena tarde, buen negocio. Igualmente, saludos. Quedan 3 minutos para conocer esa decisión por parte de la Reserva Federal. 3 minutitos ahí, clavados, para ver de qué manera se enfrenta el mercado a una decisión de la Reserva Federal. ¿Qué hace el mercado? 3 minutos. ¿Qué está haciendo el mercado? SP500, Nasdaq, ¿qué hace en este entorno? ¿Cómo se mueve? ¿Cómo mira? ¿Cómo juega? ¿Cómo baila? Como decía Eduardo Bolinches, 1,56% arriba el SP500 en el contado. Vamos a verlo en futuros también, a ver cómo se comporta. Ahí lo tienen, 1,94. SP500 vuelve otra vez, ha vuelto a repuntar, está empezando a perder un poquito de fuerza. Lo ven aquí, en la vela que está marcando. 3% en futuros ya el Nasdaq, 19.281. Pero miren lo que está haciendo, la misma fotografía que nos está enseñando el Nasdaq. Un movimiento de duda, no sabemos si para reventar para arriba el gráfico o porque alguien está anticipando que las noticias no van a terminar de ser todo lo buenas que se esperaban. Quedan 2 minutos, 2 minutos para que veamos la decisión, quedan 32 minutos prácticamente para que veamos a Powell y entonces analicemos también cuál es la profundidad de la decisión de la Reserva Federal. A partir de aquí, VIX, fíjense, 16,15, con una caída del 8,65. Vamos a ver si hay un calambrazo. Seguro que el VIX nos va a dar un movimiento alcista. Vamos a ver cuánto, vamos a ver cómo, vamos a ver cómo puede producirse. Y luego 10 años y 2 años americanos, vamos a estar muy pendientes también de él en minuto y medio. Cuando conozcamos la decisión, 0,70% abajo el 10 años americano en 4,11, 2 años americano, 0,05% arriba en 4,36. En un mercado que mira, espera, calibra cuál es el camino de verdad que tiene la Reserva Federal para hacer ya el movimiento de bajada. Imagínense que dentro de un minuto lo que tenemos es la primera bajada. Vamos a ver cómo se lo toma el mercado. Imagínense que dentro de un minuto en ese paper de la Reserva Federal lo que tenemos es un frenazo al movimiento de bajada incluso en septiembre. Todo está abierto. Lo último parece un poquito más delicado en este entorno. Esperamos a Powell y vemos la decisión, nada, en unos segundos. Enseguida la vemos. Son las 8 de la tarde y la Reserva Federal, Jerome Powell y el resto de miembros del FONC han decidido dejar los tipos de interés tal y como estaban, mantener los tipos de interés en el 5,5. No hay sorpresas, no hay movimiento a la baja, no hay cambio de plan, no hay movimiento diferente y a partir de ahora, paper en mano, a empezar a ver qué es lo que va diciendo. Esto es lo que hace el mercado. Vamos a ver ese SP500 en ese movimiento. Cómo muestra, bueno, prácticamente inalterado, como si llevara todo el día jugando con él. Veamos el futuro en el SP500, 1,78, 1,80. Vamos a ver el futuro del SP, ahí, marcándonos, bueno, lo mismo que estábamos viendo, un movimiento ahí, pero no marca tendencia. Nasdaq 100, 2,93% arriba, marcando también un camino muy parecido en este entorno. Víctor Álvaro González, muy buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo estáis? Está también con nosotros David Azcona, economista jefe de BK Finance. Bienvenido, David.
¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos. Jaume Puig, desde GVC Gaesco Gestión. Bienvenido, Jaume. Hola, gracias y saludos a todos. Guillermo Santos Aramburo, socio de Capital Asesores Financieros y Patrimoniales. Muy buenas. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Hemos estado también antes con Pedro Pérez Riu. Pedro, buenas otra vez. Buenas a todos, ¿cómo estáis? Y Juan Hernando, director advisory de Mora Wealth. Bienvenido, Juan. ¿Qué tal? Muchísimas gracias, encantado de estar con vosotros. Víctor Amar González, director de la firma Estrategia de Asesoramiento Independiente Next Finance. Una primera valoración, Víctor. Bueno, es lo que estaba descontado por el mercado, no ha habido sorpresas en este sentido. Aquí las dudas no estaban en que fueran a bajar ahora los tipos de interés. Habría sido una sorpresa muy agradable, pero una gran sorpresa, que no estaba para nada en las cartas que bajaran los tipos de interés hoy la FED. La clave está en si van en los comentarios que puedan realizar posteriormente y en la rueda de prensa, si van a transmitir su intención de hacerlo en un futuro próximo. Esa es la clave. David, ¿cómo ves la decisión? Y sobre todo ahora empezaremos a analizar ese paper, pero nada sorprendente, ¿no? Bueno, la decisión nada sorprendente y ya están empezando a salir algunos de los titulares, ¿no? Lo más importante era visibilizar qué es lo que dicen en los dos primeros párrafos de su comunicado y ya empezamos a ver cambios de palabras que nos hacen no prever un cambio sustancial para septiembre, pero sí que dejan todo el camino abierto para que ahora, cuando empiece a hablar Powell, empiece a dar muchos matices, porque han cambiado las palabras sobre inflación, sobre empleo, sobre crecimiento y sobre su confianza de llegar o no al 2%. Con lo cual, no se están atando, pero están dejando el campo abierto a que Powell pueda dictaminar en su rueda de prensa muchas cosas. Darles un término, el de somewhat elevated, alrededor de la inflación. Dice, permanece la inflación de alguna manera elevada, somewhat elevated, con un cambio importante. Jaume Puig, ¿cómo veis desde Gaesco? Bien, muy bien. Solo recordar que hoy hace un año ya que tenemos los tipos en Estados Unidos en el rango 5,25, 5,5. La subida fue el 26 de julio del año pasado, con lo cual se cumple el aniversario. Y decir solo que, bueno, la economía norteamericana continúa muy fuerte. Eso es evidente en todos los datos, que la inflación está bajando mucho menos, digamos, a un ritmo mucho más pausado de lo que se pensaba hace un año, y con lo cual no tienen ninguna prisa por bajar tipos. Y luego, evidentemente, hay que tener en cuenta también las elecciones de noviembre, que entre los dos candidatos que hay, evidentemente el mercado conoce que si gana Trump, y tiene bastantes posibilidades de que ello ocurra, sus políticas de tipo arancelarias, etcétera, etcétera, son más inflacionistas, ¿no? Con lo cual yo creo que, bueno, hoy decisión prevista, pero bueno, yo creo que es bueno celebrar el aniversario de un año con tipos altos y con una economía muy fuerte, ¿no? ¿Cómo ves, Guillermo, la fotografía del mercado? Pues así es llamativo que la economía ya se haya mantenido sigue robusta durante un periodo ya bastante prolongado de tipos tan altos, pero bueno, la curva de tipos, si la miramos, cada vez se aplana más, la distancia del objetivo del 2% de inflación cada vez está más cerca y, digamos, algunos indicadores adelantados muestran cierto nivel ya de que la economía va aflojando. Pero ¿qué sucede? Que tampoco afloja mucho, ¿no? Los propios datos de desempleo que hemos conocido recientemente lo demuestran. Con lo que, claro, para la Reserva Federal es una situación de comodidad, mantenimiento de tipos es el escenario ideal todavía, pero claro, ¿hasta cuándo esa economía y ese mercado laboral van a estar, vamos a decir, en una situación solvente? Pues quizá estén en esa última fase que facilite la bajada de tipos u obligue casi a hacerla en septiembre si Donald Trump lo permite. Juan, ¿cómo lo veis desde Mora Wealth? Bueno, hoy lo esperado, como estabais contando el mercado, pues no ha habido movimientos. Dejan un poco las puertas abiertas para el posible movimiento de septiembre. Ahí sí que el mercado pues ahora mismo está descontando pues prácticamente de manera unánime
la bajada en septiembre después de tanto tiempo. Vamos a ver cómo evolucionan los datos que quedan, vamos a ver cómo sigue la inflación, vamos a ver cómo sigue el desempleo. Lo ha mencionado, ¿no? Los riesgos van a vigilar los riesgos por ambos lados del doble mandato y al final es un poco lo que estamos viendo. Es verdad que la inflación parece que da cierto respiro, pues datos como el del día 11, datos también que es el que más siguen, el del PCE que vimos el pasado viernes, empiezan a dar cierto margen para hacer esta bajada. Y luego a nivel de desempleo, bueno, tenemos que ver cómo lo están recogiendo, ¿no? O sea, es un nivel al 4,1% que para nosotros en Europa sería impensable, bueno, un nivel pues bastante aceptable. Y bueno, al final pues tienen que equilibrar estas dos, este doble mandato, ¿no? Pero en general sí que hoy pues quizá era lo esperado, al final pues había, si no recuerdo mal, un 2-3% de posibilidades de que se hiciera la bajada, no se ha dado, y bueno, yo creo ya pues veremos también qué comentan en Jackson Hole, veremos los datos, pero ya creo que queda un poco reenviado, se dejan las puertas abiertas para septiembre o para lo que venga. Pedro, ¿no ha habido sorpresa? No, ya hablamos antes de que no era, yo creo que la probabilidad de que bajaran hoy era más alta que el 3% que te daban los forwards, pero lo que me ha sorprendido es la cantidad de cambios en el statement. No son cambios tremendos porque el primero, donde yo esperaba que se produjera, que es en el tercer párrafo, en realidad solo ha ocurrido en el primero, pero luego han sido cambios en general indicando que el siguiente movimiento cercano va a ser en septiembre y va a ser una bajada, ¿no? Desde el punto de vista del mercado, evidentemente, a lo mejor esperaba un poquito más, pero los treasuries han dado un poquito la vuelta con respecto a donde estaba antes. Pero francamente, una vez que no bajan tipos hoy, el resto del día de hoy era ver un poco los cambios. Y hay bastantes más cambios de lo que yo esperaba desde el punto de vista de... Pero son, como dicen los americanos, tweaks, ¿no? Son pequeñas cositas aquí y allí. Lo que sí que es importante es el cambio en el primer párrafo de cambio moderado a un cambio ya evidente, de modest a some further progress. O sea, que quieren ver más progreso adicional, pero el progreso, o sea, lo que es el cambio en la inflación ya se está produciendo, ¿no? Parece mentira que estemos hablando de semánticas, pero en Estados Unidos, sobre todo la gente que hace el mercado de treasuries, mira la semántica del statement bastante agresivamente, con lo cual la cantidad de cambios, el mercado lo que está ahora haciendo es mirando a ver qué exactamente es lo que quieren decir. Lo que quieren decir es que el cambio de ciclo ya está ahí. A partir de aquí dice, es verdad que abre la puerta, pero también dice que los miembros del FONC no quieren hacer un movimiento de bajada hasta que de verdad vean que la inflación va camino del 2%. Víctor, ¿esto puede dar pegas a un movimiento de bajada no en septiembre, sino más continuado, si la inflación no se establece en el entorno del 2% de manera clara? Yo insisto en lo que llevamos diciendo hace mucho tiempo, que aquí donde manda capitán, bueno, en todos sitios donde manda capitán no manda marinero, es decir, que la Fed hará lo que decida la inflación. Entonces, lo que estamos viendo y el mercado de bonos, que es un poquito más espabilado, por decir así, que la Fed, pues la inflación ha llegado a estar al 9,6 en Estados Unidos y ahora está en el torno del 3. El PCE, que es la medida que ellos toman como más importante, está en el 2,6, o sea, vayamos a los datos, está a 6 décimas de su objetivo y no creo que vayan a bajar los tipos cuando la inflación esté en el 2%, porque entonces tienen el riesgo de pasarse de frenada, ¿no? Estamos viendo que los salarios han pasado de crecer al 5 y 6% que veíamos hace relativamente poco, hace meses, y ahora están creciendo al 3 y pico por ciento. Al final yo estoy con Pedro, estamos fijándonos demasiado en la semántica y ellos también están muy obsesionados en la semántica y en no equivocarse, pero les puede pasar al final lo mismo que les pasó en la subida, es decir, cuando empezó a subir la inflación, la Fed decía que aquello era temporal, que había que esperar, que había que ver, y ahora hacen más o menos lo mismo. Yo creo que al final tenemos que fijarnos, aunque el mercado lo haga, nosotros tenemos que ir un poco más allá y fijarnos menos efectivamente en la semántica y más en los datos. Y los datos lo que dicen, las tendencias dicen que la inflación está bajando
que tuvo un pequeño receso, pero que ha vuelto a tender a la baja en los últimos datos, que los salarios, muy importantes para la FED, para la inflación, también están bajando y por lo tanto ya estamos entrando en niveles de crecimiento salarial similares a los que había antes del COVID. El desempleo ya no es del 3,8 sino del 4,1, más datos. En fin, si tú coges, no quiero alargarme, no quiero cogeros demasiado tiempo, pero si tú coges y bueno, y la economía, yo ahí difiero un poco de mi amigo Jaume, la economía a lo mejor para Pedro Sánchez es ir como un cohete al 2 y pico %, pero vamos, para mí una economía fuerte va por encima de eso. Una economía que crece al 2,8% es una economía que crece, pero no es necesariamente inflacionista. En definitiva, lo que tenemos es un escenario con un crecimiento sano, una inflación a la baja, un empleo cuyo coste se está moderando y un nivel de paro que a su vez ya no es el que era. Hemos visto también cómo las contrataciones del sector privado están cayendo. El último dato de contrataciones, los JOLTS famosos, si no llega a ser por el empleo público, habría sido muy negativo. Estamos viendo cómo los abandonos, los quits de los empleos, que antes todo el mundo se iba de su trabajo porque le iban a ofrecer uno mucho mejor en otros sitios, también están cayendo. Por lo tanto, si cogemos todos los datos en su conjunto, como mínimo, reconoceremos que estamos ante un escenario mucho más, como diría yo, más templado del que había antes y que desde luego no debería ser un problema para que en septiembre la FED procediera a actuar de forma preventiva. No se puede tampoco esperar hasta que esté, como digo, la inflación al 2%, no vaya a ser que entonces acabe demasiado abajo y el empleo se les vaya. Y con esto acabo, no hay que olvidar que para la FED su mandato es doble, el pleno empleo y la inflación. Si tiran demasiado de un sitio, a lo mejor fallan en el otro. ¿De verdad estamos acercándonos al 2% o puede haber sorpresa? Bueno, sorpresas puede haber siempre, pero de momento nosotros tenemos que trabajar con tendencias y la tendencia, que es al final hacer una línea con una regla sobre un movimiento de dientes de sierra, pues yo creo que cualquiera lo puede hacer y cualquiera llega a la misma conclusión en los salarios, en la propia inflación, en la subyacente, en casi todo, por no decir en todo. David, ¿cómo lo veis? Pues lo que antes decía Pedro, ¿no? Han hecho cambios sustanciales en el primer párrafo y se están dejando las puertas abiertas. Y yo creo que este año vimos un momento de un banco central como el europeo que se ató demasiado a sus palabras. Yo creo que no se quieren atar demasiado con el statement. Recordar que hasta el 17-18 de septiembre tendremos esa decisión nueva por parte de la FED. Vamos a tener 2 datos más de inflación, vamos a tener 2 datos más de desempleo, con lo cual, ¿para qué atarte, ¿no? Diciendo que vas a recortar si puedes tener algún tipo de susto? Recordar que tenemos mucha volatilidad en los mercados de materias que, bueno, no te afectan muy en el corto plazo, pero que te pueden afectar en cuanto a la perspectiva de recortes de tipos de interés. Y recordar que la FED también tiene detrás el rum de las elecciones, no solo por interceder o interferir dentro de ellas, sino porque si Trump sale, tal y como están dando las encuestas, hay una cuestión arancelaria que en el corto plazo te puede subir la inflación, con subidas de aranceles del 10 y del 60%, aunque en el largo plazo sea deflacionista por menor actividad, con lo cual lo lógico es que se estén dando esta tregua porque hay muchísimos datos que conocer mucho antes de producirse esa decisión. Nosotros somos de la idea de que este año, como mucho, vamos a ver una baja de tipos de interés y la Reserva Federal sí que se verá más obligada en el año venidero a recortar tipos de interés porque vemos más baja la actividad de lo que el consenso del mercado está estimando para el 2025. Guillermo, ¿caminamos hacia el 2% o hay dudas? En la inflación, a mí, pues yo diría que no hay ninguna duda, pero claro, efectivamente puede haber sorpresas, ¿no? Porque ayer conocimos la confianza del consumidor de julio y avanza con cierta fuerza, pero además basada en expectativas, es decir, las expectativas de los consumidores americanos son favorables, ¿no? Luego los precios de la vivienda, que es bastante importante, como sabemos, en Estados Unidos,
se están atemperando de forma bastante importante. El dato de mayo, lo tenía aquí anotado, es de más 0,34, es decir, muy suave, ¿no? La curva, de hecho, de tipos que antes comentaba está descontando un poco pues esa no necesaria desinflación absoluta, pero sí un entorno inflacionista absolutamente razonable para un crecimiento que la semana pasada conocíamos, pues hombre, sigue sorprendiendo, no está al 3 y pico como estuvo hace unos años, pero está claramente por encima del 2,5, incluso por encima del 2,5. Crecer es velocidad de crucero. Entonces, lo juntas todo, camino tranquilo y expedito para la Reserva Federal, por un lado, y por otro lado, efectivamente, el doble mandato, ¿no?, del mercado laboral, que de repente no haya un susto, no haya una sorpresa negativa, yo creo que es también harto improbable, ¿no? Con lo que igual, de repente, fíjate, que hace unos cuantos meses pocos apostaban por ello, igual nos encontramos ante el aterrizaje suave que tantas veces se ha hablado. Jaume, ¿veis que ese movimiento del 2% es inevitable? Bueno, a ver, de momento, hay que considerar que la inflación subyacente está en el 3,3%, ¿de acuerdo? Con lo cual está remitiendo, pero está muy alta, es decir, la subyacente está muy lejos del 2%, con lo cual yo entiendo que ellos quieran ver las próximas presentaciones de inflación subyacente como están, ya sabéis que es la más estructural y con lo cual ahí lo miraría muy mucho, ¿no? Luego, hay que ver esta fortaleza de la economía americana en qué se basa, es muy fácil. Podéis ver los PMIs de servicios están a niveles de 55, 56, que son estratosféricos, ¿de acuerdo? Y hacen que el composite esté alrededor de 55. ¿Por qué? Bueno, porque en una economía como la norteamericana los servicios pesan más del 70%, ¿no? Entonces, si yo viera una inflación en el core del 3,3, luego viera que los servicios están no fuertes, sino fuertísimos, son niveles indicadores muy fuertes. Y luego hay otra cosa que lo podemos ver en el mercado, que es en la propia enorme y gigantesca volatilidad de los bonos a 10 años, ¿de acuerdo? Es decir, los bonos a 10 años han subido, es decir, los tipos de interés han subido, los bonos han caído, cerraron los tipos en el 3,88 americanos, ahora están en 4,10, 4,11, pero hemos visto una volatilidad espectacular a niveles, tipos han subido muchísimo más, y esto persiste la situación del año que viene. Esto quiere decir, normalmente cuando un mercado tiene unas volatilidades tan altas y son anormalmente altas, quiere decir que el mercado de tipos de interés está a la búsqueda de un equilibrio, ¿no? Y el equilibrio le dista mucho, con lo cual yo, no doy ni por sentado, ni mucho menos que en septiembre bajo en tipos, ¿de acuerdo? Deberían darse en estos 2 meses algunos datos muy favorables para hacerlo, si no, ellos son, su timing es otro, y eso con independencia de las elecciones, de las consideraciones que hemos hecho sobre Trump, ¿no? Juan, ¿cómo lo veis en Monowealth? Bueno, de hecho, simplemente por apuntar a lo que decía Jaume, creo que en algún momento Trump ha dicho que si se da la bajada, pues que habría que esperar a que sean las elecciones, ¿no? Bueno, yo creo que en cualquier caso se mantendrá la independencia de la FED, que luego siempre está por en medio la posibilidad de la reelección, el nombramiento. Pero bueno, en cualquier caso, sobre la posibilidad de llegar al 2%, sí que vemos la tendencia a la baja de la inflación, pero el 2% todavía es un objetivo ambicioso, todavía le puede quedar tiempo, ¿no? Al final va a estar un poco vinculado con pues, una especie de relación inversa con la evolución de la economía, ¿no? Con la fortaleza que vemos de la economía. También se ha mencionado previamente, pues ayer, pues datos de confianza del consumidor elevados, ¿no? Que en cierto modo pues son un poco contraproducentes para estas esperadas bajadas de tipos de septiembre. Sí que es cierto que el 2% todavía es un objetivo ambicioso. La FED, bueno, al final pues tiene que intentar luchar por este doble mandato, por estos dobles riesgos, y ya lo han mencionado algunas veces Powell, ¿no? Al final, si hacemos la bajada muy pronto, tenemos el riesgo de la inflación; si hacemos la bajada muy tarde, tenemos el riesgo del crecimiento. Entonces, con eso tienen que lidiar y bueno, no es un tema sencillo. Víctor, ese es un buen melón. ¿Van a condicionar las elecciones y Trump o Harris a Powell en el movimiento de bajada de tipos? Yo creo que menos que otras veces.
porque la Fed yo creo que es, insisto, que nosotros tampoco esperábamos que fueran a bajar los tipos ahora en julio, pero ya llegando a septiembre y con las tendencias que vemos, él tiene un mandato, y su mandato no es atender a lo que digan los políticos. Hay que pensar una cosa. Tenemos los mismos tipos que cuando teníamos la inflación, que en el 8, en el 7%, que estaba bien, es decir, que había que actuar y tener esos tipos del 5,25, 5,50. Totalmente de acuerdo. Ahora, ¿cuál es la lógica de mantener este nivel de tipos cuando, insisto, la propia inflación está en el 3 y pico y el PCE, que es una medida, por decir así, más para ellos, por lo menos ellos dicen que es su medida preferida, en el 2,6? Es decir, que hay gente incluso, que no es nuestro caso, que piensa que podría ocurrir que en septiembre o de aquí a final de año, no en septiembre, pero de aquí al final de año, tuvieran que hacer alguna bajada de medio punto. ¿Por qué lo piensan? Porque podría ocurrir que les sorprendiera. Por ejemplo, los alquileres son tan importantes en la inflación que si no fuera por la subida de los alquileres, la inflación ya estaría en el 2%. Esto es un dato, es decir, que si se descuenta el impacto, que lo que está subiendo más han sido los temas de los seguros de los coches, pero lo que más daño hace por su peso, que es del 30 y tantos % sobre la inflación, son los alquileres. Bueno, por los alquileres por primera vez están moderando, recientemente ha sido el dato, están moderando su crecimiento y lo están moderando, como ha ocurrido con la vivienda, que comentaba Guillermo, de forma muy llamativa. Lo que quiero decir es que, en definitiva, insisto, los datos con los que vayan encontrándose al final pueden ser tan claros que no puedan ponerse a pensar en Trump o en Harris. No puedan decir, no, vamos a esperar porque vamos a esperar a las elecciones. Es que las elecciones son en noviembre, no son ni en septiembre. Entonces, quedan varios meses. En esos meses, si seguimos las tendencias de los salarios, de la propia inflación, de los alquileres, de los elementos más inflacionistas, la tendencia es a la baja. Entonces, ¿dónde pueden estar dentro de 2 meses? Y dentro de 2 meses, imagínate que el PCE se acerca al 2%. Van a decir que van a esperar a las elecciones cuando tampoco está claro quién va a ganar. O sea, que no es tan evidente como cuando Biden salía en los debates y parecía que no estaba allí. Ahora estamos en otra situación, no sabemos cuál puede ser, cómo puede hacerlo Harris. Entonces, ellos, en definitiva, creo que van a tener que seguir su mandato. Y si sigue bajando la inflación, digo sigue porque la inflación ha bajado, que se nos olvida, y sigue bajando los datos que ellos miran más, como sigue aumentando el desempleo, aunque siga potente, pero sigue aumentando la contratación privada, etcétera, pues tendrán que hacer su trabajo, como todo el mundo, y no centrarse en la política. Y no pueden encontrarse con un PCE, que es que insisto en el PCE porque ellos mismos lo consideran el más importante, de digamos el 2,3, y tener la inflación como cuando era del 4 o del 5. Es decir, no puedes decir que aquello era bueno y vale también para un PCE del 4 o del 5, vale igual para un PCE del 2,3. Hay algo que hay que fallaría y que sería poco justificado. ¿Cómo lo ves? Pedro, ¿cómo lo ves? ¿Yo? Sí. A ver, todo el mundo tiene razón. Pero, a ver, aquí hay 2 datos. Uno, estamos corriendo esta mañana la regla de Taylor que usa el St. Louis Fed. Te da un tipo de interés de equilibrio ahora mismo, con lo que sabemos, de entre 4,10 y 4,30. ¿Vale? Es decir, la política es extremadamente restrictiva en relación a históricamente. 1. 2. El PCE no tiene el mismo peso los alquileres, lo calcula otra entidad, no lo calcula el Bureau of Labor Statistics, lo calcula el Bureau of Economic Analysis, que es del Tesoro, no del Departamento. Quiero decir, son muy distintos, ¿vale? El PCE, por razones de base, va a empezar a ralentizar su caída de aquí a finales de año. Es decir, vamos a necesitar una ralentización del mercado de trabajo superior a lo que está ocurriendo para garantizar la cantidad de bajadas de tipos que ahora mismo el mercado está subiendo para el año que viene. Yo creo que septiembre está hecho, la política es claramente restrictiva, probablemente otro en diciembre. El de enero no lo tengo tan claro, pero lo que no tengo tan claro es que vaya a bajar los mercados, tanto como los mercados ahora mismo están diciendo desde el punto de vista de los forwards, de los swap forwards. ¿Qué significa esto?
el 2% va a tardar más de lo que nosotros pensamos, aunque solo sea por efectos estadísticos. Lo veremos el año que viene, quizá, pero va a ser más lento. La última milla siempre es la más difícil, sobre todo por los efectos de base. El año pasado, acordaos lo que subió, lo que bajó el PCE en particular, y el PCE no tiene el peso de las alquileres que tiene el CPI. ¿Sabemos nada de lo que se va a pasar en los próximos 6 meses? Sabemos que se está ralentizando el empleo, sabemos que los precios están ralentizándose, sabemos que los alquileres están empezando a caer, pero todavía estamos hablando de 0,2 a 0,3%, tanto de Owners Equivalent Rent como Primary Rents, que son lo que no estamos viendo en el IPC. Core Services todavía están muy rápidos, es decir, todavía están subiendo demasiado rápido. La inflación del PCE, si la anualizas desde el punto de vista de 3 a 6 meses, se ha acelerado un poquito interanualizar. Es decir, iban a bajar tipos, pero vamos a ver lo que pasa de aquí a final de año, sobre todo con el PCE. Van a bajar tipos porque ahora mismo están bastante restrictivos, es más que evidente. Su propia regla de Taylor te lo dice. Guillermo. Pues es cierto que la regla de Taylor te llevaría los tipos en torno al 4. ¿Hasta qué punto va a ser tenida en cuenta por la Reserva Federal? Pues vamos a ver, depende qué duda cabe de los datos de paro. Pero fijaos, lo comentaba ahora Víctor, más allá de los datos, la tendencia creo que va a ser en lo que va a basarse la Reserva Federal. En primavera de este año 24 los datos eran, pues dejaban más bien titulares negativos sobre la inflación americana, ¿no? Y parecía que iba a volver a dar un salto. No solo finalmente eso no se ha producido, sino que ha ido totalmente a la inversa. Yo creo que con esa tendencia mantenida y con un cierto, vamos a decir, acomodamiento del mercado laboral, y repito, como decía hace un momento, si Trump no lo impide, veremos la primera bajada de tipos en el mes de septiembre. Powell no quiere ser el presidente de la Fed que meta a su país en recesión por mantener obstinadamente los tipos altos, y menos con probablemente, no es seguro, un Trump a las puertas, ¿no? Entonces, sería lo lógico, y después, pues en lo que queda de año, quizá una segunda bajada. Eso permitirá pues una velocidad de crucero todavía más mantenida de la economía americana, de su crecimiento, y un Goldilocks de los mercados, pues quizás. Pues muchísimas gracias, Guillermo, Víctor, Juan, que acaba también de... hemos perdido la conexión con él, Jaume, David y Pedro, por acompañarnos en esta última reunión de la FED antes del verano. Vamos a ver Jackson Hole. Buen verano a todos, buena tarde y buen negocio. Gracias por acompañarnos. Igualmente. Gracias a todos. Hasta luego. Adiós. 8:29, vamos a ver si podemos empezar a ver ya señal de la Reserva Federal, donde en breve, en unos segundos, va a aparecer Jerome Powell a dar la fotografía de cómo se ve esta jornada de mercado. De cómo se ve, nada, en unos segundos, la visión alrededor de cómo está ahora mismo la situación en la economía estadounidense. Ahí tienen ya la imagen en directo. Estamos en la sala de prensa de la Reserva Federal en Washington, donde va Jerome Powell a dar esa fotografía de mercado clave, clara, alrededor, ahí lo tienen, apareciendo ya, de cómo está el mercado. ¿Y cuándo puede haber bajada de tipos? Lo vamos a contar hoy con traducción en español, para que puedan ir siguiendo toda esta comparecencia. My colleagues and I remain squarely focused on achieving our dual mandate goals of maximum employment and stable prices for the benefit of the American people. Mis compañeros y yo estamos muy centrados para tener el objetivo de mantener el duato mandal durante el año que viene. Nuestra economía ha logrado bastante progreso en estos objetivos. Nuestra economía tiene mejor equilibrio y el desempleo se mantiene bajo. La inflación se ha reducido bastante, hasta un 2,5%. Estamos muy comprometidos para reducir la inflación y tener una economía que mejore la situación de todo el mundo. Hoy, el Comité Federal del Mercado Abierto ha decidido mantener la inflación al mismo tipo de interés.
y nuestras políticas monetarias se van a mantener de la misma forma para poder así reducir la inflación en el siguiente trimestre. Estamos comprometidos con nuestro compromiso del mandato dual y luego hablaremos con más profundidad sobre esto. Se sugiere que la economía se mantiene creciendo a un paso sólido. El Producto Interior Bruto está mejorando y la compra a nivel nacional, junto con los gastos nacionales, han crecido en un 2,6% durante el mismo periodo del año pasado. El consumo, aunque no ha aumentado, se mantiene sólido. En el sector de la vivienda ha habido un aumento creciente en el crecimiento trimestre y muestra un crecimiento de la economía estadounidense durante el último año. En el mercado laboral, la demanda y la oferta están en mejor equilibrio, creando más empleo mensualmente, pero especialmente en el primer trimestre. El desempleo ha aumentado, pero se mantiene bastante bajo, y la creación del empleo ha venido de la mano con un aumento de los trabajadores, especialmente entre los jóvenes de los 25 a los 45 años, y junto con una oleada de migración. En general, hay bastantes indicadores que las condiciones en el mercado laboral han vuelto a unos niveles previos de la pandemia, bastante consolidados, pero no como queremos. La inflación ha ido mejorando durante los últimos años, pero sigue por encima de nuestro objetivo del 2%. El IPC sigue también al elevado, excluyendo la alimentación. Según algunas encuestas, los negocios y las previsiones y los mercados económicos indican que vamos a seguir mejorando. Mis compañeros y yo sabemos que especialmente tenemos que prestar atención al sector alimentario, de transporte y de la vivienda. Seguiremos trabajando en nuestro mandato dual para poder ofrecer la vivienda y el trabajo que tanto necesitan los estadounidenses, y para poder mantener los tipos como habíamos acordado desde la Reserva Federal, con un mercado laboral en la mejor posición y una situación del mercado de la vivienda. También podemos obtener este equilibrio que necesitamos, más cerca de los objetivos del mandato dual. No tenemos el interés de reducir nuestros tipos de interés hasta que la inflación se reduzca al 2%. Con más datos podremos reforzar nuestra confianza y reunión tras reunión seguiremos tomando nuestras decisiones, porque si tomamos las decisiones de forma rápida y aumentando o reduciendo los tipos de interés demasiado, quizá podría llevar a una debilitación del mercado laboral. El comité evaluará de forma cautelosa el balance de riesgos. Las políticas monetarias se basarán según tengamos los objetivos de estabilidad. Si la economía se mantiene sólida y seguimos creciendo, podemos seguir manteniendo los tipos de la Reserva Federal según sean apropiados. Si el mercado laboral se debilita o la inflación cambia de forma repentina, estamos preparados para responder. Las políticas que vamos a poner en marcha están preparadas para poder gestionar estos riesgos. La Reserva Federal sigue comprometida con reducir la inflación, mantener el trabajo
Restablecer los precios para poder tener el empleo al máximo es nuestro principal objetivo. El éxito de estos objetivos importa a todos los estadounidenses y sabemos que nuestras comunidades, negocios y mercados financieros dependen de esto. Así que lo que tenemos que hacer es servir a nuestra nación y hacemos todo lo que está en nuestra mano para poder obtener estas tasas de empleo máximo. Muchísimas gracias por su atención y escucho sus preguntas. Desde el New York Times, sabemos que los mercados esperan una reducción de los tipos de interés. Así que me preguntaba, ¿por qué no podrían hacer un movimiento al respecto? No hemos tomado ningún tipo de decisión en cuanto a las reuniones del futuro, incluyendo la de septiembre, porque tenemos que esperar a ver qué es lo que ocurre en el mercado. Cuando llegue el momento, sabremos cómo responder de forma adecuada y la pregunta en ese momento será si el completo de esta información y el balance de estos riesgos son consistentes con el mercado laboral y con las decisiones que tenemos que tomar en cuanto a la inflación. Reducir los tipos de interés podrían estar sobre la mesa en septiembre, así que ahora mismo no está, pero en general la sensación que tenemos en el comité es que estamos más cerca de poder reducir los tipos de interés, pero todavía no estamos en ese lugar. Vale, pues siguiendo con esta pregunta, si la inflación responde como esperáis desde ahora hasta septiembre, en ese escenario sí que se reducirían los tipos. Bueno, yo lo veo de forma diferente. Permitidme que os dé un ejemplo de cuándo sería apropiado reducir los tipos de interés y cuándo no. Si, por ejemplo, la inflación se reduce rápidamente en cuanto a nuestras expectativas y el crecimiento se mantiene bastante fuerte y el mercado laboral está consistente con la condición de ahora, entonces sí que podríamos hablar de una reducción del tipo de interés en la reunión en la Asamblea de septiembre. Si, por el contrario, vemos unas inflaciones más elevadas, entonces esperaríamos a tomar estas decisiones. Así que no depende de una sola cosa, sino que es la información de la inflación, del empleo y de poner el balance de todos los riesgos y tener este cómputo global para poder tomar las decisiones. Siguiendo en esta línea, específicamente durante lo que hemos visto estas semanas con los servicios de acogida, ¿cómo podría afectar la inflación al 2%? Bueno, creo que tenemos que esperar a ver más buenos datos. Hemos visto el progreso al respecto. Tenemos que ver las tres categorías del Producto Interior Bruto, de los servicios, de la vivienda. Entonces, es una cuestión de estar en una curva de la inflación. En el último 7 meses del año pasado vimos este cambio. Entonces, simplemente estamos esperando un poco a ganar más confianza y a recibir estos buenos datos para poder tener más confianza a la hora de tomar las decisiones. Muchísimas gracias de nuevo desde el Financial Times. En el 2024 tuvimos bastantes reducciones de tipo. Entonces, ahora que estamos en este nivel de inflación y más allá de lo que se preveía en el mercado laboral, entonces me gustaría saber si se iba a cambiar un poco las políticas al respecto. Bueno, pues yo diría que el camino hacia adelante sería esperar a ver cómo progresa la economía. No te puedo dar verdaderamente una previsión más allá de lo que hemos hecho en esta reunión. Y tampoco podría hablar mucho más allá de septiembre. Diría que habría 0 o muy pocas reducciones, basándonos en la información que tenemos ahora mismo. He dicho lo que ya podía decir sobre la reunión de septiembre.
Desde Wall Street Journal, previamente ha dicho que esperaban a que la inflación se redujese al 2% para poder reducir los tipos de interés. ¿Esto también aplicaría al mercado laboral? Si el mercado laboral está tan bueno, porque tenemos estas políticas tan restrictivas que en la actualidad. Bueno, esta es la razón principal por la que estamos reflexionando y es por ello que estamos reforzando la idea de nuestro mandato actual y buscando este equilibrio. Creemos que tenemos que observar de forma continua las condiciones del mercado laboral, como hemos visto durante los últimos años, y lo estamos haciendo de forma muy minuciosa. Y si vemos que esto se mantiene así, las condiciones actuales, durante un periodo sostenido, pues es cuando estamos preparados para responder. En el pasado han mencionado que un crecimiento más fuerte sería mucho mejor que incluso escuchar una reducción en la inflación. Entonces, quizá esto implica que el mercado laboral no está creciendo tanto como pensaba, o si cambia un poco el cálculo en cuanto a la inflación. Bueno, el crecimiento del mercado laboral forma parte de nuestro mandato dual. Y ahora que ya estamos más cerca de la inflación, nos volvemos a acercar en el mercado laboral. Y como he dicho previamente, estamos preparados para responder, pero no es la respuesta que queríamos, que era una normalización completa de la situación. La tasa de desempleo no es tan buena como que queríamos, pero también estamos viendo otros factores como, por ejemplo, salarios, encuestas, calidad del empleo. Así que estamos contemplando el mercado laboral en su completo y queremos tener estas condiciones como una situación del 2019 en la que no teníamos una situación de inflación. Así que ahora no contemplo el mercado laboral como una fuente significante de la inflación. Y esto es una parte de nuestro razonamiento. Y además, por otra parte, también tenemos un progreso en cuanto a la reducción de la inflación. Tenemos un crecimiento en nuestra confianza de que estamos logrando nuestro objetivo, que no estamos todavía ahí, pero estamos yendo poco a poco. Desde la prensa asociada, queríamos preguntarle qué es lo que consideraría algunos recortes preventivos para a lo mejor poder prevenir estas situaciones. Bueno, de momento no tenemos ninguna solución o ningún recorte preventivo, porque de momento no consideramos que sea apropiado responder así. No lo veo así. Estamos ahora en un buen momento, estamos poniendo en equilibrio, en una balanza ambos riesgos. Si la inflación se mantiene demasiado tiempo o esperamos demasiado, muchas veces se pone en riesgo la capacidad de recuperarse. Pero ahora sí que parece que el mercado laboral está bastante estable y estamos camino a la normalización. Y el desempleo sigue manteniéndose bastante bajo de forma histórica.
y por qué a lo mejor las contrataciones se mantienen bastante bajas, a pesar que los despidos también se mantienen bajos. Entonces, ¿esto le parece que es bastante estable o es algo por lo que deberíamos preocuparnos? Bueno, creo que al final se puede observar según la perspectiva que se le quiera dar. Los índices de precio al consumo estaban mejor de lo que esperábamos y esto es un buen indicador que nos va a decir que vamos a mantener unos niveles más sostenibles a largo plazo. Así que los datos que estamos teniendo del mercado laboral forman parte y están más consistentes en nuestro camino a la normalización y son más sólidos de lo que esperábamos. Señor presidente, en marzo hablaban de una reducción de los tipos de interés como un proceso normal. Entonces ahora me preguntaba si estaban sobrepensando o sopesando la economía como algo que se podría a lo mejor hacer múltiples reducciones de tipos de interés o solo uno. Bueno, la verdad es que no puedo decirle claramente. Hemos visto una mejora en el mercado laboral y somos muy conscientes y cautelosos con esta pregunta. También hemos visto una mejora en la oferta y en la demanda del mercado laboral y también una mejora en la inflación. Así que si echamos un vistazo a cómo estaba la economía hace un año, la inflación estaba por encima del 4% y era una situación económica completamente diferente. Así que es un momento económico diferente y es un momento en el que hay que ajustar esto para poder dar apoyo necesario a este proceso continuo. Hemos tenido este declive significante en la inflación y el desempleo se mantiene bajo y esto es algo inusual y también histórico. Pero siempre reflexionamos cómo vamos a mantener esto a largo plazo y esto es parte de nuestro proceso de reflexión. No nos tenemos que centrar completamente en la inflación por el progreso que hemos hecho. Está mucho más bajo de lo que esperábamos, pero podemos repensar un poco las políticas restrictivas en nuestro mandato. En un caso práctico se diría que los tipos de interés se reducirían en un momento como ahora, pero esto en la vida real depende un poco de cómo evoluciona la economía y es por ello que así respondemos. Desde el Washington Post, muchas gracias por atender a nuestras preguntas. Durante los últimos meses, según los informes, hemos visto, en comparación al año pasado, que hemos ido mejorando y luego hemos tenido algunos altibajos durante el año. ¿Crees que esta evolución va a se diría que los tipos progresar o va a cambiar la situación? Bueno, creo que ahora mucho del progreso que hemos visto del año pasado es de los precios de los bienes, pero ahora también vemos progreso en otras categorías como puede ser los servicios y la vivienda. Así que tenemos que ver mucho más y que se mantiene durante más tiempo para mejorar nuestra confianza. Pero como decía, nuestra confianza va poquito a poco creciendo hasta que podamos alcanzar el objetivo del 2%. Me mantengo confiado en que la economía va a mejorar, que está creciendo y permanece fuerte. Durante los primeros meses del año,
lo contemplabais de otra forma. Bueno, es que también podría ser algo de forma temporal. Entonces, si es algo temporal, los enfoques que tenemos que hacer son diferentes. Si nos echamos un vistazo a la información que tenemos, a veces varía semestralmente, y es por eso que nos gusta tener el escenario de 12 meses, porque nos da todo el contexto y estamos mucho mejor ahora de lo que estábamos hace un año. Tenemos que sopesar un poco los riesgos del mercado laboral y si estamos acercándonos a nuestro objetivo de inflación. Y sí que lo estamos haciendo en relación al año pasado. Desde Bloomberg Television, me gustaría preguntarle una reflexión como los estadounidenses. ¿No hay más riesgo ahora mantener los tipos de interés tan elevados como están antes que hacer algún cambio? ¿O sería más importante para los estadounidenses cambiar los tipos de interés? Bueno, lo que le puedo decir es que la forma de servir, de prestar servicio a los estadounidenses es analizando todo, y es casi constitucional para nosotros mantener estos dos objetivos de nuestro mandato dual e intentar trabajar para lograrlos. Cuando uno de los objetivos está más lejos de conseguirse, nos centramos más en este objetivo. Y durante el último tiempo, lo que hemos hecho es centrarnos en la inflación, y ahora que la inflación se ha reducido y los problemas consecuentemente de ello se han reducido, ahora es el momento de quizá centrarnos más en el mercado laboral. Pero esto quizá puede hacer que la inflación se desajuste un poco. Entonces, hay que poner todo esto en balanza, y lo que sí hay que tener claro es que si tenemos unas políticas restrictivas durante estos últimos años es porque estaban centralizados en nuestros objetivos, y cuando el momento llegue de poner fin a estas políticas y de dar un paso atrás en cuanto a estas restricciones, entonces podemos gestionar la situación de otra forma, pero siempre teniendo en cuenta todos los riesgos. De esta forma se podrían asegurar de que no vamos a estar por detrás de la curva. Bueno, la certidumbre no es algo con lo que nos manejemos en este mundo. Siempre que hay que esperar a ver cuáles son la información que tenemos de septiembre y cómo está afectando a los resultados y a los riesgos y al equilibrio, y esa será la evaluación que haremos. Por supuesto, también echaremos un vistazo a los informes haremos y tomaremos las decisiones oportunas con mejor juicio. Desde Business Insider me gustaría preguntarle que hay un cambio en cuanto al equilibrio, en cuanto a la inflación y el empleo. Y hemos visto cómo se está reduciendo el empleo, aunque también hemos visto algunos sectores como el sector gubernamental que ha podido crear más empleo. ¿Podría esto estar liderando el sector? Bueno, nosotros echamos un vistazo a todos los datos y vemos que hay un paso bastante consistente en cuanto a la creación de empleo. Es verdad que en algunos momentos era más amplio, pero la creación de empleos en general es más elevada. Y si le echamos un vistazo al empleo en general, a la oferta y a la demanda, y especialmente en el sector gubernamental, pues está bien. También se ha debatido un poco que hoy podría haber una reducción de los tipos. ¿Esto era posible o no?
Bueno, como le decía, hay que poner los riesgos en equilibrio, en balance, y no podemos tomar decisiones ni muy rápido ni muy tarde. Queríamos ver más de los resultados que esperábamos, y en el primer semestre no era lo que esperábamos, pero ahora vemos que en este momento estamos mejorando. Y como le decía, no queremos apresurarnos ni hacerlo demasiado tarde. Así es como actuamos. Pero la respuesta a lo que me decía de hoy, hemos tenido muchísimas conversaciones al respecto, y la sensación en general del comité es que cuando estemos cerca del objetivo y las sensaciones sean buenas, pues vamos a dar unos pasos atrás en cuanto a unas políticas restrictivas, y entonces quizás sí que podamos reducir los tipos. Hemos tenido un debate muy extenso al respecto, y la gran mayoría tenía esta sensación de que estamos cerca de ello, sin ninguna duda. De Maxios, muchísimas gracias por tomar su tiempo para respondernos. Me preguntaba si el Comité Federal contempla un poco cómo afectaba las restricciones durante los 6 meses pasados. Bueno, ahora tenemos una sensación de que las políticas que aplicamos eran restrictivas, sí. Es cierto que quizá eran excesivamente restrictivas, pero yo no diría que eran muchísimos, sino que solo un poco. Pero bueno, claro, esto es a toro pasado. Y muchísimas veces estas decisiones son así porque los mercados se mueven rápidamente. Entonces, ¿usted se preocuparía que las políticas monetarias pueden fluctuar tanto? Quizás sería demasiado tarde para la Reserva Federal poder tomar decisiones para a lo mejor retractarse de algunas medidas. Bueno, es un juicio bastante típico, pero como le decía, nosotros siempre esperamos, porque no queremos tomar las decisiones muy rápido ni demasiado tarde. Siempre estamos muy bien posicionados para poder responder con los tipos de interés. Y si viéramos un escenario en el que hay que responder, lo haríamos, pero ahora mismo no estamos viendo este escenario. No tenemos una lectura de una economía débil. El mercado laboral está mejorando. Hemos visto una normalización y también vemos cómo los salarios están aumentando, los despidos son bastante reducidos, así que nuestro ámbito y objetivo ahora mismo es mejorar el mercado laboral, y esto es lo que hacemos día tras día. Si yo me preguntaba desde el mercado laboral, ¿cómo se preocupan ustedes que el desempleo aumente tanto que a lo mejor sí que tuviesen que reducir los tipos de interés o hacer alguna solución al respecto? Bueno, para responderle, estamos observando muy minuciosamente el mercado laboral, viendo las estadísticas que ha ido ocurriendo en toda la historia del mercado laboral. No es una ley económica que te dice directamente qué es lo que va a ocurrir. Entonces, ¿qué es lo que observamos? Lo que vemos es que hay un mercado laboral que se está normalizando, los salarios se están mejorando,
no hay un desempleo elevado. Y lo que creemos que estamos contemplando es que es un mercado laboral que se está normalizando y lo estamos observando y estamos viendo a ver si muestra alguna señal de que es algo más que eso. ¿Creen que el mercado laboral va a responder de alguna forma diferente a lo que ha hecho de forma histórica? Bueno, la historia es verdad que se repite, pero que cada contexto es diferente. Nunca es exactamente lo mismo. Podemos ver muchos ejemplos, pero no es lo mismo. Así que esta situación, la verdad es que es muy única con esta inflación y con los problemas de oferta y demanda. Toda la situación en su conjunto nunca puede ser igual a las situaciones previas con inflación o con problemas en el mercado laboral. Así que tenemos que ser muy cautelosos con los juicios que emitimos. No diría que estos patrones se repiten de forma automática y que son iguales. Desde Bloomberg me preguntaba si hay alguna diferencia entre la información que vemos que, por ejemplo, el mercado laboral se está enfriando y junto con la economía, mucho más que lo que refleja la información y los números. Bueno, en nuestra conversación con los líderes de negocios, con los inversores, con los expertos, nos dan muchísima información y el escenario global que tenemos es que no se está ralentizando la economía. Es verdad que hay algunas regiones que no crecen tan rápido como las otras, pero de nuevo hay que ver la información en general y nuestro objetivo, que está ahora en un 2,6, es una mejora y entonces escuchamos a todo el mundo. Por supuesto es importante ver las cifras concretas, pero también escuchar las anécdotas, también ver el PIB. Es difícil medir todo concretamente porque hay tantas variables, pero creo que hay que sopesar todos los datos. Y todas estas anécdotas nos aportan muchísima información. Muchísimas gracias. Desde la CBS, muchísimas gracias por respondernos. Constantemente mencionas que a la hora de tomar decisiones no influían las políticas, pero la reducción de tipos de interés quizá previamente a 2 meses de las elecciones no sería algo propicio. ¿Cuál es vuestra respuesta a estas afirmaciones? Bueno, por supuesto que nuestras decisiones en las reuniones no se basan con eso, sino que sí que sé cómo hacemos nuestras evaluaciones. Si damos un paso atrás a la situación actual, es que la inflación se ha reducido y que el mercado laboral está mejorando. Y estamos muy centrados en utilizar nuestras herramientas para poder mejorar. Y esto es lo que hablamos en nuestras reuniones y estamos centrados en eso y en nada más, ni en políticas, sino que estamos utilizando nuestro juicio, seguimos a los académicos, a los especialistas, con toda la información sobre la mesa, pero no cambiamos nada de nuestro enfoque con estas conversaciones, sino que llevamos a cabo nuestros negocios y nuestras decisiones
dejando al lado las políticas. Nunca utilizamos nuestras herramientas para dar un respaldo a los políticos. Así que la clave es que haremos lo mejor que esté en nuestras manos con toda la información que tengamos sobre la mesa para ofrecer las mejores soluciones para los estadounidenses. Y si lo hacemos así, la economía mejorará, el empleo crecerá y la calidad de vida de los estadounidenses mejorará. Y así es como trabajamos en la Reserva Federal. Se lo puedo decir de primera mano que cualquier cosa que hagamos antes o después de las elecciones se basará en la información y en los resultados y en nada más. Teniendo en cuenta diferentes planes económicos de los diferentes candidatos como Trump y Kamala Harris, ¿cambia vuestras decisiones? No, nunca, absolutamente no. Nosotros básicamente basamos nuestras previsiones en la información. Podemos tener en cuenta qué ocurriría según diferentes políticas, pero nunca nos basamos en la política. No somos una agencia política, no queremos estar involucrados en ningún tema político de ninguna forma. Desde la revista Barron's hemos visto que quizá los tipos de interés van a cambiar, si la confianza aumentará en septiembre. ¿Crees que se podría llevar a cabo según la evaluación de los miembros del comité? ¿Y qué tipo de confianza, qué niveles de confianza necesitan? Bueno, en nuestras asambleas hablamos, debatimos muchísimos de forma contundente y en la mayoría de los casos la gente creen que su postura se escucha, nadie está vetado, ningún miembro está vetado, así que al final es cuestión de cuál es la mejor provisión. En la era de la pandemia tuvimos tantos y ahí teníamos tanta presión de hacer las cosas bien y estábamos muy unidos. Pero previamente a la pandemia, la relación entre nosotros también era diferente. Es parte del proceso, no hay nada malo en ello. Hello, Jean Young with M&I Market News. Is a 50 basis point cut as a first cut at all likely or even on the table? Desde M&I Market News, ¿una reducción de tipos está sobre la mesa? Bueno, ahora mismo, como le comentaba, no es algo que estemos pensando. No por el momento. Desde Yahoo Finance ha mencionado previamente que había nuevos debates sobre la reducción de tipos en septiembre como pronto. Me gustaría saber si puede profundizar un poco al respecto. Bueno, ya tenemos la reunión citada y entonces en ese momento tendremos una oportunidad de comentar de estos cambios y esta mañana, por ejemplo, hemos hablado desde las políticas monetarias y ahí la gente espera unos resultados a veces diferentes porque al final la gente tiene opiniones diferentes sobre la economía y tenemos diferentes perspectivas muy variadas, pero el consenso que tenemos en la organización, al final tenemos decisiones unánimes y al final todo el mundo respalda estos resultados. Así que
algunas personas quizá examinan casos de a lo mejor cambiar las políticas o cambiar las asambleas, pero ya cuando tengamos la próxima reunión, según la información, pues ya a lo mejor cambiamos las decisiones. Como he mencionado, consideramos que el momento se acerca y cuando tengamos la información que esperamos recibir, entonces sí que será el momento de decir, vale, la reducción de los tipos de interés está sobre la mesa. Desde el Marketplace, Bill Dudley este mes se dijo que quizá era demasiado tarde reducir los tipos para poder paliar la recesión. Ya comentaría los riesgos. ¿Cree que es correcto? Bueno, este es al final el tipo de decisiones que tenemos que tener. Y como le decía, tenemos que sopesar los peligros de tomar decisiones demasiado tempranas o demasiado tarde. Si lo hacemos demasiado pronto, hemos visto un buen trimestre en cuanto a la inflación laboral. Así que es una decisión complicada. Pero como les decía, el comité cree que este momento se acerca, podría ser septiembre, si los datos respaldan esta decisión. No hay ninguna razón para pensar que la economía se está debilitando o está creciendo de forma despuntada, sino que está creciendo de forma sólida, el mercado laboral mejora y el desempleo también muestra unos buenos datos. Y esto es lo que vemos. No se está debilitando la economía ni está creciendo a pasos agigantados. Pero por supuesto, esto lo estamos minuciosa para poder responder contundentemente si fuese necesario. Pero no es lo que estamos viendo. Estamos viendo una buena situación del mercado laboral y cómo crece poco a poco la economía. Muchísimas gracias. En las minutas de la reunión de junio se hablaba sobre la comunicación y de las formas de reaccionar desde la Reserva Federal, y lo que hablé con algunos comentaristas es que ellos no tienen una sensación de cuándo se va a tomar estas medidas de la reducción de tipos de interés. Entonces, ¿podrías decir al respecto cómo tomáis o cómo hacéis estos juicios? Bueno, creo que la realidad es que los profesionales, los inversores, los analistas financieros a veces se equivocan porque tenemos que ser muy cautelosos en emitir nuestros juicios y tenemos que ver toda la información para ver cómo afecta a los riesgos, porque nadie tiene la capacidad de poder saber el futuro de forma certera. Creo que la gente comprende que durante un gran periodo de tiempo hemos estado centrados en reducir la inflación y creo que sí que hemos visto una mejora durante los últimos meses.
Y no es lo que hayamos hecho, no, sino que la información refleja esto. Los mercados están respondiendo de muy buena manera a esta información. Con la Reserva Federal, ahora hemos visto que también desde el Banco Central se está hablando de las monedas digitales o de las criptomonedas. Entonces, me gustaría saber si es algo que se está debatiendo en la comunidad o que piensan al respecto. Las finanzas digitales tienen unas implicaciones significativas para el pago y es algo que va a cambiar muchísimo nuestro panorama, especialmente la forma en la que pagamos a nivel internacional. Entonces, hay muchísima investigación al respecto, especialmente, como les decía, en el sector de pagos, como operadores y como consumidores. En cuanto al Banco Central, no hay nada especial al respecto. Así que lo que estamos haciendo es mantenernos al día con todas las actualizaciones que hay al respecto, ver qué dice el Banco Central, pero simplemente estamos evaluando la historia de lo que está ocurriendo. Y creo que podría ser muy beneficioso al final. Pero ahora mismo no tenemos ningún plan al respecto o que sea una buena idea actuar ya y ponerlo en marcha ya.